Ahora, un proyecto tan puntero, viniendo de una gira de Estados Unidos, yo tengo la obligación de preguntarte si has entrado en contacto con Elon Musk, Bill Gates. Personalidades con las cuales yo me presento, me junto, me reúno, que van desde familias reales del Medio Oriente hasta empresarios de gran calibre, monarquías, presidentes de Latinoamérica. Yo estoy muy ligado también a servicios de inteligencia porque, digamos, nosotros tenemos dentro de lo que es la orden, el 50% de nuestros miembros son de fuerzas militares activas. Hablas abiertamente de conspiraciones, la élite, etcétera. César Imbelone, yo tengo que hacerte esta pregunta. ¿Vivimos en una gran conspiración? Cuando nosotros tenemos información de cosas claves las decimos. Ejemplo pandemia, ejemplo laboratorios, ejemplo quiénes son los verdaderos dueños del mundo. Te lo voy a decir y te lo voy a decir claro para que veas que no tengo pelos en la lengua. Los amos del mundo están por encima de los que te acabo de nombrar, ni siquiera los gobiernos. Entonces, cuando hablamos de industria farmacéutica, de la industria militar, cuando hablamos de cuestiones que tienen que ver con que esas industrias necesitan el conflicto para generar recursos. César, te voy a preguntar, la teoría del domo, el terraplanismo, ¿crees que es desinformación o es realidad? ¿Cuál es el objetivo como representante de esta gran labor de construcción de Arcadia, lo que va a ser una Silicon Valley en el sur de Argentina? ¿Cuál es tu objetivo con esta construcción, con este proyecto? Si Estados Unidos se va a la Organización Mundial de la Salud, se van sus aliados también, por supuesto. Se acabó la Agenda 2030. César, muy importante esto que has hablado de Parravicini, de lo de que Argentina, la predicción de Argentina, la profecía de que Argentina será el granero del mundo. Además, Argentina en su bandera tiene el sol, la iluminación, ¿no? El faro también, como decía Parravicini. Eres una persona tremendamente espiritual, con mucho conocimiento. ¿Siempre ha sido así o hubo algún punto en tu vida que fue una toma de conciencia, un despertar, o te viene de otras vidas desde pequeño? El gran granero del mundo, un lugar que debería mantenerse prácticamente despoblado para que sea un crisol de razas y todo el mundo pudiera resguardarse de tiempos difíciles de la estupidez humana, como por ejemplo estar a la esquina o a la vuelta de la esquina de la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué tal? Amigas y amigos de la nueva era, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa. Y hoy tenemos un programa de auténtico lujo con una persona súper influyente, un empresario de éxito, además bestseller, aparece en la revista Forbes, y una persona que está haciendo un gran trabajo y que ha tenido que interrumpir una gira por Estados Unidos precisamente por una situación que hablábamos ahora, muy dramática, para hacer frente a uno de los mayores incendios en la Argentina. Está hoy con nosotros el presidente de Delca International Group, responsable de la creación de la primera ciudad inteligente de Sudamérica, es decir, lo que será el Silicon Valley de Sudamérica, en la provincia de Santa Cruz de Argentina, para que los que no lo conozcan, es el sur de Argentina, que se llamará Arcadia Antártica. Y hoy está con nosotros César Imbelone. Muchísimas gracias por estar aquí, César. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No? Un placer, un honor la posibilidad de poder dirigirme a tu audiencia, así que gracias por esta oportunidad, un placer. Bueno, César, has tenido que interrumpir una gira que estás haciendo por Estados Unidos. Eres un empresario de mucho éxito y tienes esta gran labor encomendada. Yo no sé si también es, evidentemente, una visión tuya del grupo al que perteneces o de la inversión, ¿no? Porque es una gran inversión. Y tienes la gran responsabilidad de construir esta ciudad, este llamado lo que es la Silicon Valley de América Latina, ¿no? De Sudamérica. Bueno, es un trabajo en conjunto de mucha gente. Por ahí a mí me toca hacer un poco la cara visible del proyecto, pero hay un equipo impresionante trabajando en Estados Unidos, en China, en la propia Argentina, por supuesto, en Europa. Realmente un equipo muy importante con empresas de mucha envergadura también apoyando el proyecto, porque no es solamente una cuestión de la construcción de una ciudad inteligente, sino que también es un hub de empresas con puertos propios, con aeropuerto propio, tratando de reinsertar la Patagonia Argentina en el mundo, como lo ha hecho Dubái, con zonas económicas especiales, con zonas francas, donde las empresas puedan generar sus unidades de negocio, básicamente desde un lugar donde tengan esa condición, ¿no? Tal cual como lo tiene Dubái, que es las zonas económicas especiales. Desde ahí nosotros le presentamos el proyecto al gobernador Vidal de Santa Cruz y bueno, quedó realmente muy entusiasmados. Estamos realmente tanto del área privada como del área gubernamental con muchas expectativas para el arranque de lo que va a ser la presentación oficial, seguramente antes de fin de año. Y estamos trabajando fuertemente en eso, avanzamos a pasos gigantes con todo lo que es la preparación. Si bien todavía la provincia de Santa Cruz no lo ha anunciado oficialmente, porque solo le hemos hecho la presentación al gobernador y a sus ministros, entendemos que antes de que termine el año podríamos estar ya en la presentación formal y oficial.
entre no solamente las autoridades de la gobernación de Santa Cruz, sino inclusive el gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei, ¿no? Y sus ministros, porque es un proyecto de gran envergadura con muchas Wow. empresas que se vienen a instalar e invertir en la Argentina. Bueno, esto es tremendo, es un gran anuncio. Muchas gracias por compartirnos esta información, esta exclusiva o primicia. Tú acabas de interrumpir una gira de Estados Unidos, me imagino que muy importante, ¿no? Habrá mucha inversión y muchas situaciones también para el tema de reuniones y un montón de cosas, y has tenido que interrumpir estas reuniones por una situación de unos incendios que se han convertido en uno de los incendios más grandes de Argentina. Ya me has comentado que la situación ya está controlada, pero que ha sido muy dramático el tema ahora reciente. Sí, nosotros estamos presentando de las distintas empresas que se van incorporando al grupo Delca, de la misma forma que los que se van incorporando al proyecto Arcadia Antártica, que para aclarar, la ciudad es en la provincia de Santa Cruz, no en la Antártida, Mm. sino que el proyecto se llama Arcadia Antártica porque no solamente involucra a la provincia de Santa Cruz, sino que también a otras provincias de la Patagonia Argentina, entre ellas, por ejemplo, seguramente va a estar dentro del proyecto de la propia provincia de Tierra del Fuego, que no es solamente Tierra del Fuego, la provincia de Tierra del Fuego abarca todo lo que es la cuestión insular, Islas Malvinas, Sandwich, Georgia del Sur y obviamente el sector antártico argentino. Entonces desde ahí quedó ese nombre Arcadia Antártica porque es un proyecto de envergadura regional, no solamente con el tema de Santa Cruz. Dentro de todo lo que es el desarrollo también participan las empresas de hidrocarburos, empresas mineras y demás. Así que dentro de lo que era Estados Unidos estábamos trabajando en generar puentes y relaciones con estas empresas y ahí es donde nos enteramos realmente de lo que estaba pasando en la Argentina, ¿no? Y venimos con una sequía de casi un año que no llovía Oh. y era fácil de entender que esto, que fueron incendios provocados, vaya Mm. la información, bueno, se fue de las manos y afectó a más de 6 ciudades, a más de 25.000 hectáreas. Nosotros ahí tenemos la Arcadia 1, que fue el primer proyecto que estamos desarrollando en el corazón de la Argentina, en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Capilla del Monte, donde es un territorio que pusimos a disposición de una orden religiosa y militar como es la Orden del Temple, los templarios, y en ese lugar se recrearon cuestiones maravillosas que tienen que ver con un proyecto no solamente histórico, cultural, sino también de beneficiar a la gente en cuestiones terapéuticas. Nosotros dentro del grupo tenemos eh, incidencia también en temas que tienen que ver con procesos de infraestructura, en temas de laboratorios, pero también en cuestiones médicas muy avanzadas, desde todo lo que es natural. Y en esos lugares se practica ese tipo de terapias en un marco totalmente fantástico y distinto para lo que es América, que es la cuestión cultural e histórica de la mano del medioevo, encarado desde lo que es la orden del Temple, a la cual me unen más de 35 años de pertenencia. Entonces, la Arcadia 1 tiene esas particularidades, la Arcadia 2 es como vos decías, todo lo contrario, el modernismo, el Silicon Valley, empresas que tienen que ver con la minería, el hidrocarburo, las empresas que tienen que ver con satélites, empresas que tienen que ver con la construcción de satélites, la comercialización de esos servicios, como es Keeper Sky y Orbisat. Así que bueno, es muy amplia el tema de minería, la empresa que lo encara es Asimet Sociedad Anónima, el tema de hidrocarburos que lo encara la empresa Valkyria Capital Oil and Gas. Así que bueno, todas estas empresas, yo soy presidente de esas empresas, en otras soy CEO, en otras soy el dueño. Así que todo esto se puede verificar y investigar y poder inclusive hasta sumarse en nuestra página oficial del K-Group, que después, bueno, seguramente estará en el Graph, para que lo pueda compartir la gente y ver este proyecto maravilloso que estamos llevando adelante. A ver si he entendido bien, César. Entonces va a haber como una división, diferentes Arcadias, cada una para un tema de innovación, ¿no? Un concepto de innovación diferente, ya sea físico, cuántico, o incluso has hablado de la... Bueno, yo veo que compartes mucho en tu cuenta de Instagram, pero sobre terapias naturales, te he entendido. Va a haber una Arcadia de terapias naturales que va a haber tratamiento con sonido, hay arquitectura especial para ello, y bueno, va a ser algo como en masa, ¿no? Sanación natural, terapéutica en masa. Bueno, eso ya está funcionando hace 2 años. Eso no Wow, es un proyecto, eso ya es una consolidación hace 2 años que estamos trabajando. Esto es la wow. Arcadia que está en Córdoba.
Y realmente hoy la ciencia va de la mano de entender que en el pasado había mucho conocimiento y que hoy la propia, las propias tecnologías o de la ciencia misma de la mano la está ratificando. Por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con el sonido, las frecuencias, las energías, de lo cual ya hablaba Nikola Tesla. Y nosotros lo que hemos hecho es, de alguna forma, recrear todo ese proceso, siempre de la mano de la Orden del Temple, como una cuestión histórica, tradicional, dándole ese tilde mágico a una cuestión que para la América, para la Europa, la Orden del Temple es algo muy común. De hecho, son los grandes libertadores de la Europa medieval. Con lo cual siempre en cualquier ciudad de Europa vas a encontrar un castillo templario que está haciendo algún fin de semana, algún evento cultural con el medioevo. Pero para la América Latina es todo algo nuevo, ¿no? Es como querer llevar los libertadores americanos o los que gestaron las independencias de las Américas a Europa. No lo van a entender mucho los europeos. Entonces, introducir esta variante o esta variable desde el punto de vista histórico y cultural nos pareció fantástico y bueno, lo abarcamos desde ese lugar. Pero lo que es la frecuencia y el sonido, hoy hay armas sónicas. Se entiende básicamente que el sonido no solamente puede dañar, sino que básicamente fue implementado para curar. Las catedrales antiguas, especialmente las hechas por los templarios, las góticas, eran centros básicamente de recuperación. Entonces, esa geometría sagrada y esa frecuencia en la que vibraban los sonidos en esas catedrales, que tenían que ver básicamente con lo que hoy el mundo New Age llama chakras o centros de energía del cuerpo, eran centros específicos de sanación. En la antigüedad se utilizaba mucho saumear con incienso y mirra las catedrales, pero no era porque venían los leprosos con olor, sino porque tanto el incienso como la mirra, el humo básicamente, es un antiséptico por naturaleza, era para casualmente matar todas las bacterias que venían con los enfermos. Y el sonido se utilizaba casualmente para ayudar, especialmente al sistema hepático, especialmente a las cuestiones que tienen que ver con lo cognitivo, a todas esas enfermedades que tenían ese tipo de origen o ese tipo de patologías. Nosotros lo estamos llevando adelante con realmente gente que se ha recuperado de un montón de situaciones que inclusive con su propio diagnóstico médico previo y del diagnóstico médico a posteriori y de los tratamientos que hacen ahí, el propio médico le decía, no hay nada que explicar, vaya y agradezca, ¿no? Y tenemos muchos casos que la gente viene sin más agradecer lo que ha pasado en ese lugar. Y lo más importante de todo es que todo es gratuito, no hay absolutamente ningún canon en nada para toda la gente que viene a realizar cualquier tipo de terapias o a Wow, pasar qué el maravilla. día o cuando hay eventos de sanación. Y realmente nos fuimos encontrando con cosas maravillosas. Hace 2 años se sumó una congregación francesa que es representante directo del Padre Pío. Después, al año siguiente, vino la sobrina del Padre Pío, quien le curó las heridas los últimos 20 años al Padre Pío, que era una sobrina del corazón, no una sobrina de sangre, una persona muy ya entrada en edad, maravillosa, francesa ella, que hoy en día todavía se dedica a seguir trabajando en las distintas catedrales, ha sido consultora de Juan Pablo II, bueno, una eminencia en lo que tiene que ver con la fe y con la sanación, y se quedó maravillada. Ella misma dijo, vuelvo a Francia, vendo todo y quiero terminar mis días acá, haciendo este trabajo, la continuación del Padre Pío, y bueno, y te encontrás con cosas tan maravillosas como esa que lo único que puedes hacer es agradecer, ¿no? Bueno, Agradecer tener la tremendo posibilidad de esto. llevarlas adelante. Esto es súper innovador, ya está funcionando, César. Ahora, un proyecto Ujú. tan puntero y viniendo de una gira de Estados Unidos, yo tengo la obligación de preguntarte si has entrado en contacto con Elon Musk, Bill Gates o gente de este tipo de personalidades dentro de la innovación, ¿no? Y que está también en el tema puntero. Bueno, básicamente, por ejemplo, en el área de satélites, nuestra misión es el año que viene ya salir a combatir el mercado de una forma muy agresiva y competir directamente con los Wow. satélites de Elon Musk, porque nuestros satélites son más modernos que los de Starlink. Porque no porque seamos más innovadores y demás, porque simplemente por una cuestión de tiempo. En tecnología, un año es una eternidad. Y los satélites nuestros tienen
muy poquito tiempo y dentro de los procesos hemos incorporado una empresa que se ha adquirido de inteligencia artificial, con lo cual los satélites nuevos que salen ahora, que son nano y microsatélites, van con ese software de inteligencia artificial, con lo cual le permite reubicarse en órbita sin necesidad de tener que esperar la próxima, cosa que los de Starlink no pueden hacer. Los de Starlink simplemente son de comunicación, los nuestros son de comunicación, pero al mismo tiempo son satélites que pueden hacer distintas tareas. Por eso hay más de 26 industrias a las cuales estamos enfocando, que van desde control de fronteras, seguimiento de personas con el tema de la lucha con el narcotráfico, poder distinguir si, por ejemplo, en una montaña hay oro, plata, platino, para que no destruyan una montaña en el proceso de investigar si hay metales preciosos, sino decirle directamente, acá está, no destruyas todo, acá está. Y hay un montón de innovaciones, lo mismo que tiene que ver con el tema del cultivo, poder hacer un seguimiento de cientos de miles de hectáreas en forma automática. Se están firmando convenios con ciudades europeas en materia de catastro para que las municipalidades o las alcaldías básicamente puedan tener rápidamente en un pantallazo y a un costo ínfimo la posibilidad de saber si alguien está haciendo construcciones ilegales o si alguien amplió y no ha pagado sus impuestos o no lo declaró. Entonces eso lo hacen las alcaldías y los municipios hoy en día con fotografía aérea de helicópteros, con lo cual el gasto es tremendo para las alcaldías. Nosotros, con el solo hecho de tener una foto antigua, la foto nueva del satélite y la inteligencia artificial, automáticamente podemos mostrarle en toda una ciudad, básicamente donde están las nuevas construcciones con respecto a la foto anterior. En el tema de seguimiento, podemos darle a un cliente, por ejemplo, que ha comprado un barco de petróleo saliendo de Dubái y tiene que ir hasta Houston, poder monitorear desde su casa con su computadora ese barco específico para saber cómo está la trayectoria, y así te puedo enumerar 26 industrias, ¿no? Eso es el que construye los satélites. La empresa es Orbisat, que es una empresa argentina. Argentina es líder en materia de construcción y de lanzamiento de satélites. Y la que lo comercializa a nivel mundial, que es la empresa internacional, es Keeper Sky. Ya. Bueno, bueno, tremendo esto que me habla. Entonces, ya directamente Elon Musk es como competencia tuya, por decirlo de alguna manera. O sea, Bueno, en realidad no, nosotros pretendemos ser competencia de él, entendemos que nosotros ya. somos una empresa incipiente que arranca, pero nuestro mayor orgullo es que es una empresa latinoamericana que sale a competir con lo Wow. máximo en tecnología en el mundo. Entonces desde ahí el orgullo y este pecho inflado de decir, sabemos que Tesla es un monstruo, sabemos que es un monstruo, sabemos que SpaceX es otro monstruo. No es nuestra intención compararnos, pero en materia de satélites vamos a estar por encima de su tecnología sin ninguna duda, porque hoy en día ya lo estamos. Wow, eso ya es mucho, mucho decir, ¿eh? Ojo. Bueno, tú has mencionado, se llama Arcadia. Arcadia ya aparecía en los libros antiguos de la antigua Grecia, Platón. Yo sé que tú eres un experto y un enamorado de la historia. Además, eres bestseller. Has escrito muchísimos libros. Creo que eres bestseller por un libro de las enseñanzas de Ana María Magdalena, me parece. Sí, es una trilogía. Bien. Logramos ser bestseller en marzo de este año Wow. con Enhorabuena. este octavo libro, gracias. Y esperamos que la segunda parte, que es una trilogía, como te decía, el primero se llamaba Templarios Hijos del Sol, el legado de María Magdalena. El segundo se llama El Hijo de la Promesa y El Secreto de Gabriel. Y el tercero se llamará La tumba de Dios. Y tiene que ver siempre desde el punto de vista académico. Todo lo que cuentan los libros está avalado por la historia o ratificado por algún documento histórico con una base realmente académica muy importante. Ha sido el libro mencionado y galardonado en varios países, especialmente por los ministerios de educación, por la rigurosidad histórica y académica que tiene en materia de medioevo, digamos, de lo que era la Edad Media. Así que bueno, empezamos con esos pequeños galardones y de a poquito, bueno, se fue convirtiendo en el libro número uno vendido, tanto en papel como en electrónico, en marzo de este año en todas las plataformas que hay de venta, ¿no? Así que bueno, feliz por eso. Bueno, muchísimo, bueno, enhorabuena, son palabras ya mayores, ser bestseller, ¿eh? Y encima, hombre de negocios, escritor, o sea, me parece que eres un hombre pues muy, muy ocupado, ¿no? Muy centrado y así tienes el éxito que tienes. Además estás en la cima, pero yo te voy a preguntar, ¿por qué el nombre de Arcadia? ¿En referencia a la antigua Grecia o...? Arcadia tiene que ver para los enamorados de la historia de los templarios y de María Magdalena, como lo soy yo, aparte de pertenecer a la orden. Eh,
Arcadia lo van a ver inclusive en un anagrama de una pintura de Pausini, que está en el sur de Francia, muy cerquita de lo que es Rennes-le-Château. Vamos a encontrar ahí un cuadro que él pinta una tumba, casualmente sin visitarla jamás Pausini, pero él reproduce perfectamente la geografía del lugar. Esa tumba existe, muy cerquita de Rennes-le-Château, donde se supone que podría existir una tumba donde hubiera un cuerpo, entre comillas, embalsamado de María Magdalena y otros. Eso es el mito, la famosa película del Código Da Vinci, el enigma sagrado de Linkin Park y otros. Y en esa pintura él va a pintar Et in Arcadia Ego, que del latín termina siendo un anagrama, y básicamente lo que va a significar es: en la Arcadia también existo. Pero cuando uno busca el anagrama, básicamente dice: en la Arcadia no es que también existo, sino que en la Arcadia descanso. Y en la Arcadia, si bien es un sinónimo de paraíso, entendemos que el paraíso del Génesis, bueno, básicamente la Arcadia para nosotros es un lugar donde los textos antiguos dejarían un velo de entender que es un lugar donde Dios descansa. Entonces se puede interpretar, por eso la trilogía termina con la tumba de Dios, donde Dios descansa, o en definitiva, donde Dios siempre está presente, ¿no? Entonces, para nosotros la Arcadia tenía que ver con eso, un reencuentro con nuestros foros internos, con nuestra divinidad, con nuestra chispa divina. Entonces la Arcadia para nosotros es un lugar que inspira esa búsqueda interior. Y de la mano de la Orden del Temple, de la mano del templo dedicado a María Magdalena, porque el templo es la réplica de la mezquita de Al-Aqsa, la que tiene la cúpula de oro en Jerusalén, un lugar sagrado para las tres religiones, porque es el lugar donde Abraham sacrifica a su hijo, es el lugar donde Mahoma asciende a los cielos, y es el lugar básicamente donde estuvo el antiguo templo, donde se juzga y se lleva la cruz a Jesús de Nazaret. Entonces hicimos esa historia a través de los constructores que generaron esos edificios previamente a la llegada nuestra, que terminamos siendo los custodios finales. Para nosotros ha sido un lugar que el nombre le calza perfectamente al dedillo, porque creo que es un lugar donde todo el mundo viene a buscar una reconexión con lo divino, y Arcadia es eso, una reconexión con lo divino, sin duda. Mm. Bueno, eres una persona tremendamente espiritual, con mucho conocimiento. ¿Siempre ha sido así o hubo algún punto en tu vida que fue una toma de conciencia, un despertar? ¿O te viene de otras vidas desde pequeño? Yo creo que tiene que ver con, en los años 90 yo había trabajado en temas internacionales siempre, y estuve cerca también de varios presidentes de la nación y demás. Y uno de esas personalidades me terminó llevando a conocer gente muy importante en Europa, especialmente en Italia, también de sociedades secretas. Y yo tenía solo, nada, 22, 23 años. Y tuve la suerte de conocer a quien va a ser mi mentor y mi maestro y quien me va a incorporar a la Orden del Temple. Y me llevaron a estudiar muchos años a Egipto. Wow. Y eso cambió mi vida para siempre, sin duda. Y esa riqueza espiritual de la cual hoy trato de aferrarme en todo sentido y en todo lo que hago, tiene que ver mucho con esos maestros que fueron maravillosos conmigo. Y bueno, yo no soy maestro de nada ni de nadie, más allá que tengo un cargo muy alto dentro de lo que es la Orden del Temple, pero lo que trato siempre es de compartir lo que me enseñaron. No de enseñar, sino compartir lo que me enseñaron. Y desde ese punto de vista, y no es una falsa humildad, sino que todo lo contrario, aprovechando esa palabra de Jesús que decía: cuando llegues a grande, hazte pequeño, y de pequeño haceros grandes. Entonces creo que eso fue lo que mi maestro me grabó a fuego desde el primer día. La empatía con el dolor ajeno y muchísimas cosas más. Eso lo reflejo en mis libros, lo reflejo en las empresas, lo reflejo en mi vida, lo reflejo en mi familia, lo reflejo en mis hijos, en mi descendencia, en mi legado. Y todo lo que pueda hacer para ayudar al prójimo lo voy a hacer, no porque sea religioso, no porque sea fanático absolutamente de nada. Al contrario, me gusta la coherencia por sobre todas las cosas. Por eso mis libros no son novelas. Eh, y eso me ha hecho no una persona exitosa, sino una persona feliz que ama lo que hace. Bueno, tremendo, César. Gran información. Además,
Si tenéis alguna pregunta, por favor, dejadla en los comentarios. César Imbelone para todos nosotros. Bueno, yo veo que eres una persona muy activa en Instagram, muy crítica, ojo, que Sí. aunque estás en puestos importantes, eres súper crítico. Yo no he visto a una persona de tanta responsabilidad ser tan crítico con temas de todo tipo de índole, no solamente de uno en concreto. Y los que quieran también seguir a César, César Imbelone en Instagram, ¿verdad? El César es Cimbelone, ¿no? C Imbelone en Instagram. Y César Imbelone, sí. bueno, Tal cual como está muy dicho. activo en Instagram, porque tiene muchos seguidores, pero ahora, César, la cosa se pone muy interesante, ¿eh? Perdona, yo tengo ya que hablar claro, ¿vale? Si me lo permites. A ver, Por favor. formación en Egipto, hombre de negocios que está en la cima, con un montón de sabiduría, muy espiritual y además muy crítico en las redes, con temas que hablas abiertamente de conspiraciones, grande, la élite, etcétera. César Imbelone, yo tengo que hacerte esta pregunta. ¿Vivimos en una gran conspiración? Sí y no. Wow. A veces yo estoy muy ligado también a servicios de inteligencia porque, digamos, nosotros tenemos dentro de lo que es la orden, el 50% de nuestros miembros son de fuerzas militares activas, ¿no? Es natural. Entonces, siempre tenemos muy buena información. Entonces, hay cosas y hay muchas veces que los gobiernos utilizan este, a la gente que está por ahí en un momento de fama o que tiene mucha difusión y demás para crear un poco más de desinformación. Entonces, muchas veces soy crítico porque sé que lo que se está virtiendo es desinformación y me duele ver cómo se utiliza a mucha gente que por más que tenga muchos seguidores, se las está utilizando y no sabe que se las está utilizando. Yo a raíz de esto también tengo muchísimos detractores. ¿No? Tengo mucha gente que habla un montón de tonterías de mi persona, de mi familia, de la propia orden, de las empresas. Todo el tiempo tenés que estar atado a que salga eh, un trasnochado de turno, ¿no? O que te dice que las empresas son fantasmas, que no existen, que esto, que lo otro. Digamos, básicamente, y esto no estoy haciendo catarsis ni en lo más mínimo, pero ¿cuál es el sentido de salir a generar una actividad a la cual no le hace daño a nadie? Sería muy ridículo que personalidades como con las cuales yo me presento, me junto, me reúno, que van desde familias reales del Medio Oriente hasta empresarios de gran calibre, monarquía inclusive europea, presidentes de Latinoamérica, la gente que sale, estos detractores, se cree que esa gente no hace inteligencia, antes de juntarse con una personalidad importante, se pensar que cualquiera se junta con cualquiera, o una revista importante, o un diario importante, o un canal de televisión importante que le hace la entrevista a uno, primero no hace su due diligence de saber con quién está o quién va a entrevistar. Entonces, pero bueno, miente que algo queda. Entonces, que nosotros tengamos la capacidad que tenemos y tengamos las responsabilidades que tenemos. Y al mismo tiempo, no nos prestamos para que la gente siga desinformada y cuando nosotros tenemos información de cosas claves las decimos. Ejemplo pandemia, ejemplo laboratorios, ejemplo quiénes son los verdaderos dueños del mundo. Entonces, te lo voy a decir y te lo voy a decir claro para que veas que no tengo pelos en la lengua. Yo cuando veo gente hablando de los Illuminati, y tengo gente que no la conozco, pero aprendí a apreciarla mucho a lo largo de la pandemia, porque ¿qué hacíamos en la pandemia si estábamos encerrados, no? Entonces consumíamos mucho influencer o gente que trataba de alertar a la gente a veces con tonterías y a veces con cosas que no eran tonterías. Y entonces cuando te hablan de Illuminati, entonces uno que conoce la historia, ni siquiera hablan de las cosas que conocen, porque la orden Illuminati era una orden de personas nobles, de escritores, de pintores, de gente que creía que todo el mundo tenía derecho a la educación y a ser formado. Todo lo contrario con lo que hoy ves en una película o en YouTube. Entonces, ese primer maestre que tuvo esa orden, que fue noble, muere. El segundo maestre va a ser un masón y se lleva la orden a la masonería. La orden va perdiendo casi todos sus miembros y básicamente la masonería absorbe el nombre y desapareció. Entonces hoy todo el mundo que está en las redes le pone Illuminati a lo que no tiene
lo voy a decir con todas las letras, los cojones, diría en España, y los huevos, diría en la Argentina, para poner el nombre y apellido a lo que hay que poner el nombre y apellido. Entonces, cuando dicen Illuminati, hay que decir Grupo Bilderberg, hay que decir Foro de Davos, hay que decir BlackRock, hay que decir Vanguard, hay que decir Golden Sachs, hay que decir Goldman Sachs, perdón. Vamos a ponerle nombre y apellido. Ni siquiera hay que ponerle las monarquías europeas, porque no son los amos del mundo. Los amos del mundo están por encima de los que te acabo de nombrar, ni siquiera los gobiernos. Entonces, cuando hablamos de la industria farmacéutica, de la industria militar, cuando hablamos de cuestiones que tienen que ver con que esas industrias necesitan el conflicto para generar recursos, bueno, utilizan a un montón de gente para generar esa desinformación. Y dentro de ese proceso, bueno, y está claro que gente como yo va a ser atacada. ¿Por qué? Porque no dependemos, no vivimos de la dádiva de esos grupos. Y posiblemente nunca lleguemos a ser tan grande como ellos porque nunca nos los van a permitir. Pero César Imbellion, el empresario, cuando tiene que hacer que alguna de sus empresas vaya para adelante y crezca, lo va a hacer siempre con la honestidad del caso, no porque me conviene un contrato, no lo vamos a firmar con el diablo, ¿no? Entonces eso duele. Y de la misma forma que se utiliza a esa gente para generar discordia y mentira y difamación sobre proyectos maravillosos, también lo usan con la gente. Y se prestan en forma indiscriminada, creyendo que están haciendo un bien porque ven en uno a alguien que no lo pueden catalogar. A mí no me pueden catalogar. Y a muchos como yo no nos pueden catalogar. Y eso duele. Y por eso se generan estas cosas. Entonces cuando yo hablo, no hago un video con inteligencia artificial y no hago un anónimo. Pongo mi cara y se pone abajo César Imbelone. Y eso te puedo asegurar que hay muchos que no lo hacen. Pudiéndolo hacer, Sí. pero no conviene. Sí, se ha difamado mucho, ¿no? Para ahora mismo la masonería, los Illuminati. También hay que tener en cuenta que la masonería tuvo que protegerse porque es donde se manejaba el conocimiento antiguo en los años de la Santa Inquisición, como punto, ¿no? Para aclarar también y que, bueno, pues grandes científicos y luchadores por la verdad, pues pertenecían también a estas órdenes, hay que decirlo, Ujú. la antigüedad, ¿no? Luego, Por claro, todo ha ido supuesto. evolucionando y evidentemente hay corrupción en todos los ámbitos y en todas las organizaciones, ¿no? Ahora, luego ya, cómo se haya utilizado estas influencias y estas agrupaciones, pues dado como está todo el mundo hoy en día, pues es normal que se hayan de alguna manera, entre comillas, desviado, ¿no? Hasta cierto punto. Ujú. Bueno, César, te voy a preguntar, la teoría del domo y el terraplanismo, ¿crees que es desinformación o es realidad? Vea, nosotros tenemos una empresa de satélites, con lo Por cual eso. Ujú. nosotros en ese sentido no voy a entrar en la polémica porque no me corresponde, pero básicamente los satélites tienen una órbita. Y si los satélites tienen una órbita, y nosotros sabemos, nuestros satélites, por ejemplo, están a 490 kilómetros de altura. Kilómetros. Repito, 490 kilómetros. Y tienen una órbita y tienen una velocidad. Si vos conocés la órbita y la velocidad, evidentemente puedes conocer el diámetro de la Tierra. Y si hay un diámetro de la Tierra, bueno, no hay mucho más que explicar. Hay una curvatura, ¿no? Ya entiendo. No sé si has tenido alguna experiencia de contacto con extraterrestres, seres de otros mundos, otras conciencias. No, no. Yo soy una persona muy normalita, muy normal. Mm, Cuando me hablan de canalizar y canalizan esto y lo otro, yo siempre digo, mire, yo cuando hablo no es porque tengo ninguna bola de cristal, es simplemente porque tenemos información. Hay gente que evidentemente ha tenido contactos con seres que existen, por supuesto, porque yo soy historiador, entonces, y aparte de historiador soy coleccionista de arte antiguo. Entonces, mm. dentro de las cosas que tengo, te podría mencionar cuadros que tienen 500 años de antigüedad con información muy preciosa. O tener una Biblia, por ejemplo, del 490, las primeras recopilaciones. O tener otra Biblia que es una Vulgata Sacra del 1590. Entonces, cuando uno lee esos textos, digamos, es una descripción empírica de la existencia de un mundo no humano. Lo decía el propio Jesús de Nazaret, ¿no? Cuando le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Entonces creo que el primer extraterrestre confeso es Jesús de Nazaret. Mm. Sí, sí, muy interesante.
¿Cuál es el objetivo como representante de esta gran labor de construcción de Arcadia, lo que va a ser pues una Silicon Valley, ¿no? En Argentina, en el sur de Argentina. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es tu objetivo con esta construcción, con este proyecto? No es un objetivo mío, sino es un objetivo global de, te decía, de un montón de empresas y de grandes pensadores y realmente los verdaderos ideólogos de todo esto. Yo, como te vuelvo a decir, yo humildemente soy la cara visible, atrás mío los verdaderos artífices de todo eso son los verdaderos genios con los cuales me relaciono y llevan adelante un proyecto maravilloso. Pero básicamente el objetivo de Arcadia Antártica tiene que ver con generar un polo de industrias y de empresas que puedan generar sus unidades de negocio, que generen bienestar, que generen inversión, que generen puestos de trabajo, que generen una mejoría en la inversión en materia de educación, porque vamos a ir también por el tema universitario, por el tema de distintas escuelas que van a tener, por ejemplo, al poner una refinería de metales preciosos, vos vas a generar una nueva generación de ingenieros en esas áreas. ¿Por qué? Porque esa empresa, que es de la cual yo soy dueño y presidente, que es Asigmet Sociedad Anónima, está poniendo una refinería de metales preciosos que es la única refinería de metales preciosos en todo el continente sudamericano y centroamericano. La más cercana está en Sudáfrica y la otra en México. Con lo cual nosotros no estamos poniendo una empresa, estamos creando una industria que no existía en el país. Y eso implica formar a quienes van a ser los técnicos y los profesionales que van a seguir el auge de esa industria que va a ir creciendo indefectiblemente porque así está programado. Y así con cada una de las empresas que se vayan instalando. Entonces, el objetivo de la Arcadia 2 es generar calidad de vida, generar inversión, generar puestos de trabajo, generar educación, generar bienestar, dar trabajo genuino a la gente, de calificado. Y también generar un espacio donde la gente de todas partes del mundo pueda venir a vivir en un lugar maravilloso, virgen, que necesita de todos nosotros, como es la Patagonia Argentina que, que, que sin duda, como decían acá, sí volvemos un poco a la historia, los grandes profetas que van desde Juan de Jerusalén, que fue uno de los 9 fundadores de los templarios, más allá de que dentro de esos 9 templarios no existía nadie que se llamara Juan, era un seudónimo, como Benjamín Soler y Parravicini, que ya nos Mm, hablaba. Juan de Jerusalén nos marcó el importantísimo. tiempo y Soler y Parravicini nos marcó el lugar. La Antártida Argentina, la Argentina Samaritana, el faro del mundo, Wow. el gran granero del mundo, un lugar que debería mantenerse prácticamente despoblado para que sea un crisol de razas y todo el mundo pudiera resguardarse de tiempos difíciles de la estupidez humana, como por ejemplo estar a la esquina o a la vuelta de la esquina de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, cuando uno empieza a ver todas esas cosas, se da cuenta que el proyecto que estamos llevando nosotros adelante, el de las Arcadias, empieza a tomar un sentido un poquito muchísimo más profundo, ¿no? Porque si se cumplieran esas profecías, todo lo que tiene que ver con Sudamérica y especialmente con la Argentina podría llegar a ser un gran refugio como lo fue en la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Sí, y como ya fue una de las grandes, Argentina era una de las grandes naciones hace, pues ya cuando era pues a mitad del siglo pasado, ¿no? Por decirlo así. Oye, César, muy importante esto que has hablado de Parravicini, de lo de que Argentina, la predicción de Argentina, la profecía de que Argentina será el granero del mundo. Además, Argentina en su bandera tiene el sol, la iluminación, ¿no? El faro también, como decía Ujú. Parravicini. Ahora, has tocado un tema súper interesante con esto de Parravicini. Y yo sé que tú tienes el conocimiento de la historia, del conocimiento de los antiguos constructores, ¿no? Yo Ujú. tengo que preguntarte si elegisteis este lugar la información que ya tenías o porque es un centro telúrico importante. Veo que manejas información de cosas que van a pasar, no sé, Eh, por ambos casos, por ambos por casos. ambos Mira, casos. cuando Parravicini, esto no lo saben mucho porque cuando uno ve los documentales de Parravicini, siempre se habla exclusivamente de las profecías, pero no del origen de las profecías. Algunos historiadores sí lo han podido este, compartir y aprovecho para hacerlo aquí también en tu programa. Parravicini cuando empieza a recibir esa información, él no canaliza nada, él no lo sueña. Lo que nadie sabe es, o mejor dicho, lo que poco se difunde, es que Parravicini se le presenta un ser y se identifica ese ser. Y ese ser es un monje que termina siendo un escriba del rey de Aragón.
Fíjate. Toda la corte del rey dragón era templaria y el propio rey dragón su lecho de muerte también se hace templario, porque ser templario terminaba siendo algo tan noble y tan puro que él creía que al hacerse templario no iba a pasar por el juicio de Dios. Esto es lo que cuentan las crónicas históricas sobre los dos reyes importantes de Aragón, entre Jaime y Jaime Batallador, ¿no? Entonces, lo que no saben que ese monje que le dicta las profecías a Parravicini es un monje templario. Entonces, por eso Parravicini, cuando haces tus iconografías, siempre habla de los caballeros. Pone la cruz de los templarios y el sol. Por eso mi libro se llamó Templarios Hijos del Sol. Entonces, hay una relación. Te dejo esto simplemente como para que Wow. no sé, la gente también haga su trabajito de investigar. Y acá te doy la punta del hilo para que empiecen a tirar, porque si empezás a tirar de este hilo, es maravilloso todo lo que vas a recibir, especialmente de un personaje que predijo el atentado de las Torres Gemelas cuando las Torres Gemelas no estaban construidas. Porque predecir el atentado de las Torres Gemelas, digamos, pero lo de él es tan perfecto, es tan exacto, una profecía que hace en el año 38, 39, las Torres Gemelas se van a construir por el 50, por el 60, y así podemos hablar de un montón de cosas. O Juan de Jerusalén, hablando que cuando empiece el año 1000, que sigue el año 1000, hablando desde la década iniciada desde el año 2000, habla de que el niño va a valer lo que lo quieras pagar, que un órgano va a valer lo que lo quieras pagar, que el hombre va a detonar el poder del sol. O sea, él habla de vacunas, habla de trasplantes, habla de tráfico de niños, inclusive habla de la famosa cultura woke, del feminismo, donde él dice el hombre se vestirá de mujer, la mujer se vestirá de hombre, Fíjate. pero será por un poco tiempo y eso no va a funcionar o eso no será. Hay cosas Tremendo. para... Lo de Parravicini es Tremendo. impresionante. Y si vos unís Parravicini con Juan de Jerusalén, los dos templarios, no Parravicini, sino el monje que le dicta y Juan de Jerusalén, entonces podés entender la fascinación por los templarios y por todo lo que tenga que ver con María Magdalena, de mucha gente que la tiene, inclusive sin saber por qué. Fíjate todas las películas que hay en Hollywood, ¿no? Todas las películas que hay en Hollywood. Siempre no se habla de la orden del hospital, no se habla de la orden de los teutónicos. Cada cosa que tiene que ver con el medioevo siempre aparecen los templarios, no aparece otro. Hay una cuestión de una instalación en la imaginación colectiva que es tan poderosa con respecto a la orden del temple, me imagino que tiene que ver por ser los legítimos y únicos herederos de ese legado de María Magdalena, porque custodian su legado, sin duda, que lo hizo tan, ya no místico, sino tan querible para mucha gente sin saber por qué. O el que te digan, yo soy templario de corazón, y no sabe ni siquiera qué significa ser templario, pero soy templario de corazón. Y eso no pasa con ninguna orden, no pasa en la masonería, no pasa en los Rosacruces, no pasa en el Opus Dei, no pasa en los jesuitas, no pasa en los dominicos, no pasa en los franciscanos, no pasa. Pasa solamente en los templarios. Y eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Mira, te voy a tirar algo que nadie, esto no existe en ningún lado. Si vos querés una primicia, te voy a dar algo que no existe en ningún lado. Les recomiendo a todos mirar la película, la última, de los Transformers, la 5, que casualmente se llama El último caballero. Si ustedes reemplazan ahí se habla de una sociedad secreta que se llama los hombres de letras. Si los hombres de letras los reemplazan por los templarios y a los Autobots los reemplazan por los Elohim de la Biblia, ven la película de otro modo. A lo largo de la historia, el arte, la escritura, los trovadores, han sido el WhatsApp de la época. Con el tiempo pasó a ser obviamente Hollywood. Vas a encontrar un montón de películas que tienen que ver no solamente con la historia de los templarios, sino que los templarios tuvieron mucho que ver con su producción, que es mucho más atrás que inclusive el Código Da Vinci. Vamos a encontrar quién engañó a Roger Rabbit, La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones. Y últimamente, por supuesto, Código Da Vinci, Bloodline, y entre otras, esta que te acabo de decir. Cuando en la película, el primer síntoma que Anthony Hopkins le muestra un medallón, el medallón tiene un dragón con 3 cabezas y del otro lado va a tener el laberinto de Chartres, que era la capital templaria, digamos, el epicentro religioso de los templarios va a ser Chartres, donde está el famoso laberinto. Y esos 3 dragones, que son los Elohines en la Biblia,
en las antiguas que tengo yo, te explica básicamente que los Elohines no es el Elohim Dios, Yahvé, Jehová, no. Elohim es una palabra plural, con lo cual habla de dioses, no de uno. Y tampoco Elohim significa Dios, sino que significa básicamente un legislador, una persona que está a cargo de una tarea, alguien que la administra, alguien que hace algo en función de otro. Entonces, vamos a encontrar que si son Elohines, aunque está mal utilizada la palabra para que la gente lo entienda en plural así, ya Elohim es plural, vamos a encontrar que hay varios dragones y la lucha inclusive que hoy pasa en Gaza con Israel tiene que ver mucho con esto que te estoy contando. Y vas a ver tres dragones. Y los tres dragones que se van a enfrentar a Yahvé es un dragón azul, un dragón blanco y un dragón negro. Te doy esa información. Vean la Wow. película esa y van a ver todo lo que les va a revelar si tienen el ojo afilado para entender lo que están viendo. Bueno, tremenda información, César. Todo lo que estás diciendo, muchas gracias de antemano por confiar en el programa, en toda la audiencia, en la comunidad. Tenemos una gran comunidad de muchísimos países, desde aquí agradecemos. Por favor, compartir este gran vídeo también para que la gente pueda ver y podáis observar también otras líneas, ¿no?, de pensamiento, de investigación, de gente exitosa como César, un exitoso escritor, ya en la cima además. Hombre de negocios, muy despierto, muy espiritual, con una sensibilidad extrema, y muchísimas gracias por estar aquí, César. Ahora, tú tienes información y parece que se está construyendo ya, pronto va a empezar a construirse esta ciudad. Hablando de Parravicini, ¿crees que finalmente se va a producir esta tercera guerra mundial, este tercer conflicto a nivel mundial? ¿Y para cuándo crees, si es que crees que se va a producir? Mira, casualmente hace poco a una persona muy famosa de las redes también, un divulgador, hace un año y pico charlando le decía, mira, te voy a dar cierta información que va a ser así. Joe Biden no va a ser candidato. Eso fue no este año, sino el año pasado, en diciembre del año pasado. O sea, nadie podía pensar bajo ninguna posibilidad de eso. Le dimos básicamente quiénes serían las opciones. Le dijimos que iba a haber un atentado contra Donald Trump. Y creo que la cosa va a pasar de vuelta por ahí. ¿Por qué traigo esto a alusión? Porque desde el punto de vista de geopolítica, no es casualidad que vaya el segundo atentado contra Donald Trump. Si Donald Trump es presidente, ya él mismo lo dijo antes, hace varios, 2 o 3 años atrás ya lo había dicho, que Estados Unidos iba a salir de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, cuando él asumió como presidente, sale Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y cuando gana Biden la vuelve a incorporar. Si Estados Unidos se va a la Organización Mundial de la Salud, se van sus aliados también, por supuesto. Se acabó la Agenda 2030. Terminó ahí. Y tengo al parecer también que iban a tocar la ONU. Trump también mencionó temas de la ONU. No solamente la ONU, sino también menciona la salida del foro de Davos. Uf, hay Entonces, muchos intereses en y juego. también está anunciando la salida de la OTAN. Eso es dejar a Europa También. prácticamente en soledad, ¿no? Entonces, digamos, acá hay dos episodios muy fuertes. Lo único que hace que un gobierno muy malo siga en el gobierno es que haya una guerra. Y fue histórico en Estados Unidos. Presidente de turno que estuvo, ejemplo Nixon. Nadie peor que Nixon, pero se declara la guerra de Vietnam y sigue siendo presidente. Entonces, la única forma de que el ala más de izquierda, demócrata de los Estados Unidos se mantenga en el poder es que Estados Unidos entre en guerra. Por eso hay una cuestión todo el tiempo. Es la OTAN la que quiere la guerra con Rusia, no Rusia con la OTAN. Porque hay una necesidad extrema de que Estados Unidos no se vaya de la OTAN y sea partícipe de ese conflicto. Si gana Trump, eso se aleja de ese peligro. Pero Trump va a ganar ahora en noviembre, pero hasta que asuma van a pasar también un par de meses. En el medio de ese proceso también van a intentar posiblemente asesinarlo, como lo hicieron con Kennedy. Y no es que Donald Trump sea bueno o sea malo. No estamos defendiendo ni una postura ni la otra. Estamos hablando de información, estamos haciendo un análisis geopolítico. Eso afecta directamente el tema de Medio Oriente, eso afecta directamente el precio del petróleo, eso afecta directamente el precio de las commodities. Y eso es más terrible que la Tercera Guerra Mundial. Y afecta también al dólar directamente, importantísimo. O sea, Y al euro también. al euro. Y afecta básicamente al grupo de los 7, afecta básicamente al BRICS, va a afectar absolutamente a todos. Entonces, la estupidez humana está a la vuelta de la esquina. Entonces, todo este proceso que hay que pasar para que no se vaya todo por el abismo, 3, 4 meses es una eternidad. Porque las presiones que se están ejerciendo para que se
haya un levantamiento de una guerra ya en forma directa entre la OTAN y Rusia, es casi insostenible. Es Uf. casi insostenible. Entonces yo creo que hay que tener mucha templanza a la hora de hacer análisis y entender que el proceso del fin de la sociedad como la conocemos o no depende de las conspiraciones, depende de la estupidez humana que está al borde de la esquina, o a la vuelta de la esquina. Ojalá que los líderes mundiales entiendan que lo peor que nos puede pasar es la guerra, más allá que sus intereses vayan de la mano con la guerra, y que tengamos presidentes que apuesten a la paz. Pero son líderes que están corriendo mucho peligro casualmente por sostener esa agenda que es contrariamente a lo que se trata de imponer. Y atrás de todo eso, lamentablemente, tenés a las grandes empresas de comunicaciones y a los grandes dueños de todos los sistemas de comunicación que usamos. Y esa gente está casualmente alineada con esa situación. Por eso no va a ser fácil. No va a ser fácil, ¿no? Y hay que estar muy atentos. Bueno, importantísimo toda esta información que nos estás dando, César. Muchas gracias por compartir todo esto. Además, por ser un hombre valiente, ¿no? Eres un hombre de negocios, un hombre de acción y un hombre muy valiente al dar todas estas declaraciones debido a tu cargo de responsabilidad. Desde aquí te lo agradezco y agradezco más aún tu valentía por decir todo esto. Ya como última pregunta, César, tú eres un hombre muy exitoso dentro de los negocios como escritor. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para llegar a la cima? Dentro de cualquier ámbito, ¿qué le puedes decir a la audiencia para conseguir el éxito? Primero, me da hasta vergüenza y pudor que me digas una persona exitosa. O sea, no, todo lo contrario. Lo mío nunca fue cuestión de éxito, sino de perseverancia. Yo he sido una persona que ha tenido mucha suerte porque he podido estar en el momento justo, en el lugar indicado. No soy una persona que se destaque por su inteligencia, sino por su constancia, ¿no? Mm. Y una vez un gran político argentino dijo, en la vida no gana el que más aprieta, sino el que más aguanta. Y quizás eso tuvo mucho que ver con que las cosas nos estén yendo bien. Yo creo que hoy más que exitoso es a todo nuestro equipo, a nuestras empresas y a mí nos está yendo bien. Y nos alcanza con ese mérito porque es un gran equipo. Así que lo único que yo te puedo dar para cualquier persona que se emprende en lo que se emprenda es que se rodee de gente honesta, pero por sobre todas las cosas leal, que sepa estar en las buenas y en las malas, porque en las buenas estamos todos, sobran los amigos. En las malas, el que aguanta, como decía, en la vida el que triunfa el que más aguanta y no el que más aprieta. Creo que el mejor mensaje que yo les puedo dejar es, primero, la empatía, que siempre te importe el dolor ajeno, porque de arriba todo se ve, y en esta vida se paga todo. El karma se paga acá, no se paga arriba. Eso te lo puedo decir desde mi lado espiritual. Ahora, desde mi lado empresarial, hace buenos equipos, apostá a los equipos y rodeate de gente que no solamente sea inteligente. Porque la inteligencia la puedes pagar, pero la lealtad no. Entonces, rodeate de gente que sepa estar en las malas, no solamente en las buenas. Tremendo, César. Una última pregunta. ¿Para cuándo se espera que esté más o menos terminado esta gran ciudad, Arcadia, Antártica? O por lo menos Esperamos, la eh, primera extensión. Me imagino que irá por fase, la primera fase. esperamos hacer, como te decía, la presentación antes de fin de año con las autoridades competentes y empezar rápidamente con todo lo que tiene que ver con la construcción. Para eso hemos formado la empresa Delca en China, porque todo lo que es, uno dirá, no, bueno, pues eso va a tardar 30 años. No, en China te están haciendo un edificio de 6 pisos en 18 horas. Tremendo. Wow. Entonces, nosotros estamos cerrando acuerdos con esas empresas para que todo lo que tenga que ver con viviendas, desarrollos de los edificios que tienen que ver con la cuestión comercial, industrial, los hub, exactamente, con esas empresas chinas que, digamos, nos van a acelerar muchísimo los tiempos de construcción. Con lo cual, vuelvo a decirte lo mismo, es un proyecto maravilloso que está caminando muy, muy, muy bien y pretendemos hacer la presentación en breve y ponernos a trabajar rápidamente para que esto sea una realidad, que se pueda ver en menos de 2 años la diferencia entre el hoy y el después, ¿no? Con un hub de empresas ya funcionando en estos 2 años y todo el desarrollo inmobiliario que hay que hacer también en pleno desarrollo. No creemos que nos va a llevar más allá de ese tiempo.
Pues esto es una realidad, César, el faro del mundo, el faro, la iluminación, el sol de, por lo menos dentro de lo que cabe en Latinoamérica y en Sudamérica, hoy por hoy, la innovación en Argentina. Así que se están haciendo realidades ya las profecías de Parravicini, por lo menos que no se cumplan las que son más dramáticas por el favor de lo que nos toca a todos. Y mucho éxito con todo, César, que vaya toda la ciudad y que por lo menos los fuegos ya estén controlados y no haya más bueno, más situaciones dramáticas, ¿no? Que vaya todo bien y que sea un auténtico éxito. Muchísimas gracias por estar aquí, César. Un gran abrazo y gracias de nuevo por tu valentía, por hacer frente, por tu persona estar presente aquí y por presentarnos este gran proyecto, ya una realidad de todo lo que se hablaba hace muchísimos años. Así es, bueno, el agradecimiento es mío y nada, agradecerte a vos esta posibilidad de poder difundir esto y nada, también decirlo, vuelvo a repetir lo mismo, representar un equipo maravilloso de gente al cual simplemente soy la cara visible y nada, esperar que la próxima entrevista que tengamos pueda ser directamente desde la Patagonia de Santa Cruz, Uf, mostrando ya la geografía hermosa del lugar donde en un futuro en ese lugar sin duda, por el mundo empresarial y para el mundo de los negocios, esperamos poder ser ese faro del mundo para construir desde ahí los recursos necesarios para que esa región realmente se distinga como realmente lo que es un faro en el mundo. pues te tomo la palabra, un honor y una gratitud inmensa por tu presencia, por estar aquí, por esta entrevista. Gracias por la exclusiva, por todo lo que nos has contado, por los datos históricos, obviamente, por la gran información. César Imbelone, con todos nosotros, muchísimas gracias. La construcción de Arcadia Antártica, ya una realidad en Argentina. Muchísimas gracias, César. Nos vemos en el próximo programa. Hasta Hasta pronto. pronto.